¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la licenciada Clarisa Otero. La oposición ha presentado un plan para salir, es lo que interpreto yo, por eso le voy a consultar a ella en un minuto, para salir de forma ordenada de la cuarentena. Eso, se mezclan aquí cuestiones económicas, de logística, cuestiones sociales, así que en un minuto voy a estar con ella. Con el bicho en todas partes, como lo ha definido el propio señor Morales, los niveles de improvisación también, me parece a mí, a esta altura, se observan en todas partes. De manera que el escenario puede ser más dramático aún si se continúa con la ineptitud en la implementación de las medidas oficiales. Esto es lo que se está viendo. Ocurre que mientras suben los riesgos por la nueva situación, simultáneamente hay una lenta y costosa logística en la instrumentación de las medidas. Hay un manejo político y social muy desprolijo de esta crisis que no estalla, créame, como consecuencia del cepo que se ha creado alrededor de la cuarentena. De manera que el escenario ha cambiado, es decir, pasamos de un escenario sin casos a un escenario con casos y con circulación comunitaria. Morales lideró la escena del coronavirus sin casos y con los suyos. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer con el bicho adentro? ¿Va a seguir con los suyos o ha llegado la hora de convocar a los que piensan distinto? Reitero, el escenario ha cambiado. Ahora hay virus que circula más una crisis económica terminal. Es decir, que estamos frente a un cóctel realmente explosivo. Y en rigor de verdad, lo que se ve hasta ahora es improvisación, no hay otra cosa. Y esto pasa porque la gestión del señor Morales tiene un problema central. Y aquí le voy a pedir que me siga con atención, se lo pido encarecidamente. El problema es que tiene dificultades para ordenar las medidas. ¿Y por qué pasa esto? Porque no puede coordinar al mismo tiempo la planificación con la acción. ¿Se da cuenta? Y digo esto porque es básico en un contexto de emergencia donde la regla es actuar rápido. Lo que pasa es que tiene que actuar rápido y a su vez, simultáneamente, tiene que coordinar planificación con acción y esto no lo pueden hacer. De manera que, sin poder resolver este problema, lo que le queda al señor Morales, en esta carrera, si usted quiere, contra el tiempo, es rodearse de otros actores para repensar cómo sigue. Porque, en rigor de verdad, el contexto no tiene margen para más fallas, ya que la sumatoria de virus circulando más la economía en estado terminal tiene resultado cantado y los daños, créame, pueden ser irreversibles. La licenciada Clarisa Otero está en línea. Ahora sí, ¿cómo le va, licenciada? ¿Cómo anda? Buenos días, Alejandro. Buenos días a la audiencia. Bien, acá pensando, reflexionando como científica ante todo este panorama y a través de un grupo de otros colegas y especialistas en distintas áreas, nos hemos propuesto a desarrollar un plan, un programa post-pandemia, que, bueno, dadas las dificultades, como usted ha mencionado, del gobierno local, que en sucesivas instancias nunca he escuchado no solo a la oposición, sino a otros sectores, como el sector científico, universitario, para tomar decisiones de manera conjunta. Nuestra propuesta
es elevada o fue elevada al bloque de diputados opositor a través de Snopek, de Alejandra Cejas, de Manuel Martín Palmieri. Bueno, para plantear distintas posibilidades y a futuro empezar a trabajar en cómo salimos de esta situación de post-pandemia. Ahora, la idea, licenciada, es salir de la cuarentena en forma ordenada. ¿Está bien presentado así? Sí, esa es la idea. Es que, a ver, yo quiero plantear dos situaciones. Sí. Una situación que es la pandemia en sí, cómo la estamos transcurriendo ahora con un pico que aún no ha sido el pico máximo aquí en Jujuy, y que hay que proyectar también planificaciones, programas para salir y seguir conviviendo con el COVID, hasta tanto no haya una vacuna. A título general, nosotros seguimos sosteniendo que hay que preservar la vida. Lo principal es la vida, y sabemos la dificultosa situación económica que están atravesando un montón de sectores, cerrando locales, comercios y todo. Entonces, ante esta situación de pandemia que fue inesperada a nivel mundial, y yo creo que hasta las máximas potencias las encontró desamparadas, y vemos que la economía se ha derrumbado a nivel mundial, no solo en la Argentina, sumado a que nosotros veníamos con una situación desastrosa de los últimos años del gobierno macrista. Acá en la provincia de Jujuy la situación es aún más agravante y es más dolorosa. ¿Por qué? Porque el gobierno de Morales, alineado con Cambiemos, debería haber estado mejor preparado. ¿En qué sentido? A ver, por un lado, el sistema sanitario haberse fortalecido, no solo para esta pandemia, para otras enfermedades que ya venían transcurriendo, como era el dengue, como era la tuberculosis, el Chagas. O sea, Morales en estos 4 años no preparó el sistema sanitario para ninguna enfermedad, y ahora la pandemia lo encuentra aún más desestabilizado. De allí su preocupación continua en todos sus informes del COE en que el bicho no circulara, porque sabía que no tenía forma de atajarlo y que esto iba a desbordar. ¿Usted cree que ahora con el coronavirus circulando comunitariamente, más la crisis económica, se complica aún más el cuadro para la salida? Yo creo que se le complica el cuadro a Morales. Sí, por eso digo, se le complica. Sí. O sea, él estaba, yo en su anterior entrevista le comenté, Morales está usando la situación de la pandemia para hacer su campaña política. O sea, él se estaba sosteniendo de la situación del COVID para posicionarse, legitimarse y ser el gran protector de la población jujeña ante esta situación de infección. Ahora que tiene el virus circulando ampliamente, y esto no es de ahora, yo creo que ya vienen escondiendo números y cifras, esto lo digo a título personal, desde hace rato. Estos casos aislados que no saben cuáles son su origen, demuestra que hay circulación hace rato. Entonces, no es que está reconstruyendo los árboles, este sistema de redes para ver de dónde se origina. Ya estamos con circulación hace rato y recién ahora lo dice porque la situación se le ha desbordado. Ahora, entonces, sí. No, le escucho. Entonces, ya él no se puede sostener en esa figura de gran protector, de padre del pueblo jujeño que estaba previendo o cuidando a la población del contagio masivo. Cuando yo decía, él está jugando con la población, era eso, realmente era decir, miren qué bien manejo esta situación, cuando irónicamente el virus no vemos que ha venido desde el norte, que su origen, sobre todo su máxima dispersión, viene en parte
por el movimiento de su comitiva. Y no voy a entrar en más detalles. Está muy bien. Yo creo que decir sí, No, no, sí. que el virus estaba circulando ya hace tiempo. Está muy bien. Bueno, este es el escenario que se ha complicado. Ahora, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas, no le pido todas, las que usted pueda, cuáles son, qué han imaginado como salida, qué ideas que se puedan poner en marcha, por ejemplo? Bueno, con todo este conjunto le decía, no solo desde la oposición, sino con otros colegas desde las ciencias, y en esto es muy importante también que la participación del sector científico de las ciencias sociales, que quienes son los que producen el pensamiento crítico, ¿no? Como antropólogos, sí. También economistas, que algunos lo llaman de ciencias duras, pero no están así. Lo que estamos pensando es una planificación, una salida, insisto, los protocolos de cómo manejarse ante el COVID están delineados por el Estado Nacional y son excelentes y son los que se deben aplicar. O sea, el Estado Nacional viene trabajando de forma muy certera en eso. Ayer Nicolás Trota hizo toda una presentación de cómo va a ser el nuevo sistema escolar a través de escuelas burbujas, es excelente. Estuvo también Cafiero hablando, el jefe de gabinete, planteando también propuestas económicas macro. O sea, nosotros nos vamos a alinear con ese gobierno nacional y esta planificación va a ser después que pase este pico, porque lo que primero hay que atender es la salud. Y en esto hay que insistir en que la gente no se movilice, no circule, para que no se siga infectando. Tenemos en la provincia solo 26 respiradores, es un número mínimo, y claro, vemos las condiciones de los hospitales. Entiendo. Entonces, esto va a hacer, a desarrollarse en un futuro si es escuchado por el gobierno provincial, ¿no? Porque lo puede presentar la oposición y el gobierno provincial, como ha hecho otras veces, decir no me interesa. Alguna de las acciones... ¿Se ha contemplado, Clarisa, la posibilidad de segmentar por sectores, digamos, sectores que están menos expuestos digamos, a los peligros del virus, poder insertarnos en la actividad normal, por ejemplo? Sí, eso está previsto. Ahora le iba a desarrollar alguna de estas directrices. Sí. Acá convengamos, en los países emergentes las cifras o la media de mortalidad es de 70 años. En nuestra provincia va a ser más baja. Esto yo ya lo mencioné la otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas enfermedades congénitas, endémicas, y el salud de nuestra población no es similar al de los países desarrollados. Entonces, la tasa de mortalidad no va a afectar a esos adultos mayores. Y estamos viendo casos de gente más joven, que está bien, dirán, tienen enfermedades previas, pero las condiciones sanitarias nuestras han llevado a que la población presente peores condiciones que en otros lugares. ¿Se entiende eso? Sí, sí, claro, claro. Entonces, por eso uno se alerta más y se preocupa. No es solamente adultos mayores o con enfermedades preexistentes. Acá tenemos un montón de casos de enfermedades infecciosas, parasitarias, que no están detectadas. Entonces, eso complejiza la situación. Pero bueno, acá la nueva situación es que el sector que está acostumbrado a vivir en una economía de subsistencia, ante estas situaciones de crisis económica, si bien tiene el respaldo del Estado Nacional a través del IFE, y yo creo que eso va a continuar, eso también Morales está jugando con que no se va a pagar, que le falta para seguir endeudándose, ¿no? Esos 6.000 millones que está pidiendo para pagar todos estos subsidios, finalmente se va a hacer. El Estado Nacional no va a descuidar a la población en ninguna parte del país, siempre está atento a la federalización. El nuevo problema o el problema o el sector más afectado es la clase media. Aquel comerciante, aquel gastronómico que ve que su actividad se ha parado en estos últimos meses. ¿Cómo imaginan ustedes que puede volver a la actividad? Y bueno,
en su momento, cuando ya el pico vaya descendiendo, con todos estos protocolos que se han diseñado del Estado Nacional, es hacer una apertura, como se había tratado de hacer en estos 15 días que tuvimos de pseudo libertad, y hacer las cosas tomando todas las medidas de distanciamiento social, no queda otra. O sea que ustedes interpretan que el distanciamiento social es la única medida posible para poder intentar salir ordenadamente de la cuarentena. Pero para eso creo yo que se necesita una campaña de concientización, no, digamos, el monólogo de todas las noches del gobernador, sino una campaña más, Sí, de lavarse las manos. Más en el territorio, ¿no es cierto? Seguro, y para esto hay que actuar junto con los colegios de profesionales, con aquellos integrantes de las cooperativas, con integrantes de las pymes, claro, o los representantes de las pymes, ahora, con los sindicatos, Clarisa, con las cámaras empresariales. Los sí. centros vecinales también, las comunidades, los barrios, los centros vecinales, también cumplen un rol fundamental. Seguro, porque aquellas personas de los centros vecinales son las que están a cotidiano con los vecinos, y no solamente sirve con decir se toma distancia social, se lava las manos, se usa el barbijo. Acá las medidas deben ser otras, y lo que hay que hacer es apuntar a una nueva matriz económica. La que ha planteado Morales, que al final nunca la terminamos de entender, porque lo que vimos no llevó a cabo nada de su propuesta, ¿no? Cauchari ahora dijo que para el 20 de julio iba a empezar a producir. Creo que ahí ojalá que para el Día del Amigo estemos celebrando que hay electricidad en la provincia de Jujuy, electricidad propia, que apuesta a la soberanía. Pero bueno, yo lo veo difícil. Está muy bien. Ahora, este programa o esta propuesta, llámele como usted quiera, usted me dice, ha sido puesta a consideración del bloque del Partido Justicialista. ¿Y qué va a hacer el bloque con esto? Y hará una presentación, yo supongo que no solo una presentación formal dentro de la legislatura. Sacando eso, va a buscar... Una ley, una ley que apunte a salvar todos estos sectores que están en una fuerte crisis económica. Entonces, yo creo que ahí, bueno, sobre todo va a haber que trabajar con el tema impositivo, congelar los precios. No se puede seguir yendo a comprar los insumos básicos y que sigan aumentando. Yo sé que esto viene a nivel nacional, pero ahí también hay que reactivar las cadenas cortas de circulación de los productos locales. Nosotros en Jujuy tenemos una producción, por ejemplo, de hortalizas, de carnes, y en eso los organismos nacionales tienen mucha injerencia, por ejemplo el SENASA, o la gente que trabaja desde el INTA, que está permanentemente en contacto con los campesinos. Hay que reactivar esas economías familiares, esos pequeños productores, y fomentar las cadenas de circulación cortas de la comercialización de esos productos. No hace falta concentrar todo en una gran feria. Entiendo. ¿Se entiende? Entiendo. Entonces ahí se está apostando a sustentar muchísimas familias y no seguir concentrando, primero porque evitas la concentración y la aglomeración de la gente, y además porque también das posibilidades a todos los productores y rompes las cadenas que hacen encarecer los productos. Clarisa, se me acabó el tiempo. Vamos a seguir conversando el tema, en cualquier momento. Bueno, cómo no. Perfecto. Gracias, Alejandro. No, gracias a vos, muy amable. Ahí está la licenciada Clarisa Otero con nosotros. Chau, hasta mañana.